Como efectos legales, ¿cuáles serían los efectos legales que surgen a partir de la actividad de comercio en restaurantes? Bueno, lo vamos a dividir en obligaciones iniciales y en obligaciones sobrevenidas. Para las obligaciones iniciales, eh, son aquellas obligaciones legales, de trámites legales, que deben hacer se debe hacer por parte de los creadores de la empresa para cumplir una serie de requisitos y así abrir un restaurante. Eso debe ser antes de abrir el restaurante. Luego vienen las obligaciones sobrevenidas. Dentro de las obligaciones sobrevenidas, eh, ya debemos tener tramitadas las obligaciones iniciales. Y esas se dan durante el ejercicio del acto de comercio, cuando ya se va a abrir el restaurante, pues se, se, se deben hacer esta serie de requisitos de obligaciones. Entre las obligaciones iniciales tenemos el registro mercantil, ¿sí? El registro mercantil, que va dado por el Código de Comercio. Debemos dirigirnos, eh, debemos dirigirnos al, al registro mercantil de la ciudad o del municipio donde se va a abrir el restaurante, ¿sí? Con el fin de determinar si es una firma personal o una firma comercial. ¿Qué, qué requisitos nos van a dar allí? La denominación social, es decir, el nombre de la empresa, la dirección fiscal donde va a estar ubicada la empresa, el objeto social de la empresa, en este caso un restaurante, un establecimiento para vender alimentos y bebidas, y si fuese el caso de vender bebidas alcohólicas, hacerlo por escrito allí. Eh, Luego hay que inscribirse en el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, que es el CENIAT, como contribuyente. Y así vamos a obtener la información fiscal. Entre las obligaciones, ¿para qué? Para cumplir con obligaciones tributarias como declaraciones fiscales y pago de impuestos. Como recaudo para ello, pues vamos a tener que llevar la copia de la cédula de identidad si fuese una firma personal o en su defecto el registro mercantil. Luego, en algunas localidades es necesario obtener una patente de industria y comercio, ¿verdad? Pero para ello vamos a, como requisito principal o lo primero que nos van a pedir es el registro mercantil y el registro en el CENIAC, para luego hacer la solicitud en el municipio donde se va a realizar, en el municipio al que pertenece la localidad donde va a estar ubicado el restaurante. Luego se procede a la revisión de los documentos y se hace el pago de la tasa para obtener la patente de industria y comercio. Seguimos con más obligaciones iniciales como la licencia sanitaria, que esta licencia sanitaria es necesaria para poder operar en el negocio, en donde nos piden normativas sanitarias como el curso de manipulación de alimentos y luego se hace la solicitud y se va al establecimiento o se llega a una inspección. Si la inspección es aprobada, luego se hace la solicitud y para ser aprobada la licencia sanitaria.
Luego, tenemos que conseguir o llevar una contabilidad mercantil, que es un registro sistemático de todas las operaciones diarias realizadas por el comerciante mediante eh, mediante se hace el registro sistemático mediante ¿qué? Mediante libros contables. Eh, Entre los principales libros contables que se deben tener, el libro diario, libro mayor y libro de inventario. La contabilidad debe estar en el idioma castellano por, por, por ley. Luego se debe hacer la publicación del documento constitutivo. ¿Qué es el documento constitutivo? Bueno, el documento constitutivo es un documento que establece las bases y normas fundamentales de una empresa, ¿sí? Que tiene su estructura, por supuesto, que tiene que tener los estatutos sociales, órganos de administración, las personas que van a administrar el local o llevar la administración, la capacitación social y la responsabilidad de los socios. Estos requisitos se extienden más o se basan en el cumplimiento, si hay un cumplimiento de las formalidades que se ordenan en los artículos del 211, 212, 213, 214 y 215 del Código de Comercio, en donde se establecen todos, donde se da a más detalle la estructura o cómo debe hacerse ese documento constitutivo. Luego hay que publicarlo en un periódico editado o un periódico que se edite dentro de la jurisdicción del registro de comercio. Como obligaciones sobrevenidas, vamos a tener el registro en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales y el Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda. Debemos consignar los documentos en el del CENIA y del SAREN, del registro mercantil, hacer el pago correspondiente al Instituto Venezolano de Seguros Sociales según el número de empleados que vamos a requerir dentro de la organización. Para la contratación del personal, dentro del reclutamiento, es importante que no debe haber ningún tipo de discriminación social, racial o de edad. El 90% del personal debe ser personal venezolano. Según lo establecido en la LOT, debe haber una igualdad laboral. Dentro de los estatutos con el salario, el salario debe estar fijado entre el patrono y los empleados y debe haber un mutuo acuerdo antes de ello. Pero sí eso lleva o conlleva a beneficios sociales como servicios de comedor o provisiones de comida, alimentos y de guarderías infantiles, o a veces que se deben dar lo que daban antes, que era las estatique, también los reintegros de gastos médicos, farmacéuticos o odontológicos, el otorgamiento de becas o pago de cursos de capacitación y especialización para los empleados. Dentro de las sanciones, por el incumplimiento del registro de comercio, pues si omitimos el registro de los documentos del registro de comercio, pues hay una multa correspondiente y eso conlleva a una interrupción de las actividades. Si por ejemplo ya se abre el restaurante y no se ve consignado, no se ve hecho ningún registro de comercio, si ya hay curso de actividades, pues esto
conlleva a la interrupción de esas actividades. Por supuesto, hay sanciones por el incumplimiento de la contabilidad mercantil, basado en el Código Orgánico Tributario. Si no se llevan los libros y registros contables, si no hay ni libros ni registros contables, pues hay una multa de 50 unidades de crédito, de unidades de crédito, no, 50 unidades tributarias. Luego, se deben llevar los libros, o el contador o la persona encargada de llevar los libros y registros contables y especialidades sin incumplir con y si se incumple con las formalidades y condiciones establecidas por las normas correspondientes, hay una multa de 25 unidades tributarias. Y si si se llevan y no se llevan en el idioma castellano o en la moneda nacional actual, los libros de contabilidad, también hay una multa de 25 unidades tributarias. Luego tenemos las sanciones por el incumplimiento de la publicación por la publicación del documento de contabilidad, basado en el artículo 219 basado en el artículo 219 del Código de Comercio, incumpliendo que si se incumplen las informalidades que se ordenan en los artículos del 211 al 215, es como si no hubiese constitución legal de la empresa. En cambio, para el caso de las sanciones de contratación del personal, como lo dije antes, si el 90% del personal no es de nacionalidad venezolana, pues entonces esto acarrea una multa no menor al equivalente de un cuarto de salario mínimo ni mayor a 2,5 de salario mínimo. Eso quiere decir, entre ese rango va a estar la multa, el monto de la multa, dependiendo del salario mínimo actual. Las sanciones en relación al salario, si por parte del patrono incumple esta serie de desacatos, es decir, si paga en moneda de curso legal moneda de curso legal en el debido plazo, que pague en lugares prohibidos, que haga descuentos o que haga retenciones, que compense el salario, que compense la compensación del salario más de lo que la ley permite, o que pague al trabajador un salario inferior al fijado, pues eso tiene como consecuencia una sanción, una multa no menor al equivalente de un cuarto de salario mínimo ni mayor a un salario mínimo y medio